Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les interesa a muchos, la relación de Serkan y Özge. Sí, exacto. Vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, bueno, de la pareja que Asterisco nos hubiera robado el corazón Asterisco si hubieran estado juntos en Love is in the Air, y vamos a intentar desentrañar cómo es realmente su relación. ¿Hay secretos? ¿Hay verdades ocultas? Prepárense para descubrirlo. Como siempre, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, para estar al día con todo el chisme, las noticias y los análisis de sus parejas favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ya estamos listos. Empecemos con lo que todos queremos saber, ¿cómo es la relación entre Serkan Bolat y Özge Gürel en la vida real? Porque, seamos sinceros, verlos juntos en la pantalla, con esa química que explotaba, nos hacía soñar con un romance igual de épico fuera del set, realidad o ficción. ¿Dónde termina la actuación y empieza lo real? ¿Hay algo más allá de la mera amistad profesional? Vamos a averiguarlo. Para empezar, hagamos un breve repaso de lo que conocíamos y luego de lo que descubriremos. *** El mundo de Love is in the Air, un romance de ensueño ***. Love is in the Air, para quienes no la recuerdan, nos presentó una historia de amor llena de idas y venidas, de momentos románticos que nos hicieron suspirar, de peleas épicas que nos mantuvieron al borde del asiento, y sobre todo, de una conexión innegable entre los personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ. La chispa, la química entre ellos, interpretados magistralmente por Kerem Bürsin y Hande Erçel, era innegable, palpable, casi tangible. Era de esas conexiones que te hacían creer en el amor a primera vista, en el destino, en las almas gemelas. La serie nos envolvió en un torbellino de emociones, desde la comedia romántica más pura hasta el drama desgarrador, pasando por momentos de pura pasión y ternura. La historia de Eda y Serkan, como todos sabemos, no fue fácil. Hubo malentendidos, mentiras, secretos, obstáculos de todo tipo que intentaron separarlos. Pero a pesar de todo, su amor, ese amor genuino y profundo, siempre prevaleció. Vimos a Serkan evolucionar de un hombre frío y distante a un hombre profundamente enamorado y dispuesto a todo por Eda. Y vimos a Eda, con su espíritu libre y su corazón generoso, conquistar el corazón de un hombre que parecía inalcanzable. La serie nos ofreció un retrato cautivador de las relaciones humanas, de las complejidades del amor, y de la importancia de la comunicación y la confianza. Nos enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que, al final, siempre vale la pena luchar por él. *** La química fuera de la pantalla, Kerem y Hande ***. Pero, ¿qué hay de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fuera de las cámaras? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el mundo de la ficción comienza a mezclarse con la realidad y donde la curiosidad de los fans se dispara. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de una relación romántica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron constantes, y no es para menos. La chispa entre ellos era palpable, se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena compartida. Era evidente que entre ellos existía algo más que una simple amistad laboral. La prensa turca, los medios de comunicación internacionales, los fanáticos de la serie en todo el mundo, todos estaban pendientes de cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? La respuesta, al menos públicamente, fue un rotundo sí. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación y vivieron un romance que, para alegría de muchos, parecía sacado de un cuento de hadas. Compartieron momentos juntos en público, en eventos, en redes sociales. Publicaron fotos de sus viajes, de sus salidas, de sus momentos cotidianos. Se dedicaron mensajes románticos, demostrando que su amor era real y que estaban disfrutando al máximo de su relación. Parecían inseparables, una pareja perfecta que representaba la encarnación del amor que habíamos visto en la pantalla. Los fans estaban extasiados. La idea de que la magia de Love is in the Air hubiera trascendido la ficción y se hubiera materializado en la vida real era emocionante, romántica y esperanzadora.
La pareja, conocida cariñosamente como Hande Kerem, se convirtió en una de las más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Sus seguidores soñaban con su boda, con su futuro juntos, con una historia de amor que durara para siempre. Asterisco asterisco la desilusión, el final de un romance de cuento asterisco asterisco. Pero como en toda historia, a veces el final no es el que esperamos. Después de un tiempo y para sorpresa y decepción de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja ideal, su cuento de hadas, hubiera llegado a su fin. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hicimos y la que probablemente muchos todavía se preguntan. Lamentablemente las razones exactas de su ruptura se mantuvieron en gran medida en privado, aunque se especuló mucho sobre posibles incompatibilidades, la presión mediática, las diferencias en sus estilos de vida y otros factores que en definitiva, solo ellos conocen. Algunos medios de comunicación turcos y algunos fans especularon sobre posibles terceras personas, sobre diferencias en sus proyectos profesionales o sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada por los propios actores, quienes prefirieron mantener la privacidad y el respeto mutuo. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron un trato cordial y profesional, demostrando madurez y respeto por su trabajo y por sus fans. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento y profesionalismo. La separación de Kerem y Hande fue un duro golpe para los fans de Love is in the Air, que vieron cómo su sueño de amor se desvanecía. Sin embargo, también nos enseñó una lección importante, que la vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta desde fuera, también está llena de desafíos, de altibajos y de situaciones que escapan a nuestro control. Asterisco asterisco la pregunta clave: ¿cómo es la relación de Serkan y Özge? Asterisco asterisco. Ahora, regresemos a la pregunta inicial que nos trajo aquí: ¿cómo es la relación de Serkan y Özge en la vida real? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más complejas, porque aunque en la serie Love is in the Air no hubo ninguna interacción romántica entre Serkan Bolat y Özge Gürel, en la vida real, la historia es completamente diferente. Özge Gürel, la talentosa y carismática actriz que muchos recordarán por sus papeles en series como Cherry Season y Dolunay, es una figura muy querida en Turquía y en el mundo. Es conocida por su belleza, su talento actoral y su gran personalidad. Pero sobre todo es conocida por su larga y estable relación con otro galán turco muy querido y famoso, Can Yaman. Y aquí es donde las cosas toman un giro interesante y donde la respuesta a nuestra pregunta se aclara. Asterisco asterisco la historia de amor de Özge y Can, un romance de película asterisco asterisco. Can Yaman y Özge Gürel han sido pareja durante mucho tiempo, y su relación ha sido pública y conocida. Han compartido momentos románticos, viajes inolvidables, fotos juntos en redes sociales, demostrando que su amor es fuerte, duradero y que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Son una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo turco, y sus fans los adoran. Can Yaman, al igual que Kerem Bürsin, es un actor muy popular y con una gran base de seguidores en todo el mundo. Ha protagonizado varias series exitosas y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de la televisión turca. Özge y Can han demostrado ser una pareja de cine tanto en la vida real como en la ficción. Han protagonizado juntos la serie Bay Jane, donde su química traspasó la pantalla y enamoró a miles de espectadores. La serie, aunque no tuvo el éxito de otras producciones turcas, dejó claro la conexión especial entre los dos actores y afianzó aún más el cariño que el público les tiene. Su relación en la vida real es un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. Se apoyan en sus proyectos profesionales, se acompañan en sus viajes y comparten su felicidad con sus seguidores en redes sociales. Son una pareja que inspira, que demuestra que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco el respeto y la profesionalidad, la realidad de la relación entre Kerem y Özge asterisco asterisco. Es importante recordar que la vida de los actores, aunque a veces la idealizamos y la romantizamos, es como la de cualquier otra persona. Tienen sus relaciones, sus parejas, sus amigos, sus familias, sus vidas privadas. Y es fundamental respetar eso.
Aunque nos encante especular, soñar y fantasear con nuestros actores favoritos, debemos entender que no todo lo que vemos en pantalla es real y que cada uno tiene su propia historia, sus propios sueños y sus propias vivencias. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la relación entre Serkan y Özge? Pues la respuesta es relativamente simple: no hay ni ha habido una relación romántica entre ellos. Kerem Bürsin y Özge Gürel, como ya mencioné, no han tenido una relación amorosa, ni siquiera un breve flirteo. Kerem tuvo una relación pública y mediática con Hande Erçel, mientras que Özge está felizmente casada y enamorada de Can Yaman. Es decir, no hay ningún tipo de historia romántica que investigar, ninguna intriga que desvelar. Lo que sí podemos inferir, basado en el profesionalismo y la industria del entretenimiento turca, es que probablemente existe un respeto mutuo entre Kerem y Özge. Ambos son actores reconocidos, talentosos y respetados en su ámbito. Es probable que se conozcan, que se hayan cruzado en eventos, en sets de rodaje o en encuentros profesionales. Es probable que se tengan una buena impresión el uno del otro. Sin embargo, no hay evidencia de una amistad cercana, ni mucho menos de una relación romántica. ***, rivalidad. Conflicto. La verdad sobre Kerem y Can ***. Podemos ir un paso más allá y abordar otra posible pregunta que surge en este contexto: ¿existe alguna rivalidad o conflicto entre Kerem Bürsin y Can Yaman? La respuesta es nuevamente no, a pesar de ser dos figuras muy populares en Turquía y de compartir el mismo ámbito profesional. Kerem Bürsin y Can Yaman no han tenido una relación laboral ni personal muy cercana. Sus caminos se han cruzado en contadas ocasiones, y no hay evidencia de que exista algún tipo de conflicto o tensión entre ellos. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, aunque competitivo, también es un lugar donde el respeto y la profesionalidad son fundamentales. Los actores, en general, suelen ser conscientes de la importancia de mantener una buena imagen pública y de evitar conflictos innecesarios. En el caso de Kerem y Can, cada uno ha seguido su propio camino, construyendo sus carreras y encontrando la felicidad en sus vidas personales. Ambos son exitosos, talentosos y tienen una gran base de fans. Y eso es lo que realmente importa. Conclusión: lo que sabemos ***. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la relación de Serkan y Özge? En la ficción ***, no hubo ninguna interacción romántica, ya que Özge no formó parte del elenco de Love is in the Air. En la vida real no existe una relación amorosa entre ellos. No han sido pareja ni han tenido ningún tipo de vínculo sentimental. Lo que sí existe respeto mutuo como colegas de la industria, profesionalismo y probablemente un buen trato cordial en caso de coincidir en eventos o trabajos. Rivalidad no existe ninguna rivalidad ni conflicto entre Kerem Bürsin y Can Yaman, el esposo de Özge. Cada uno ha seguido su camino. En resumen, la relación entre Serkan y Özge, en el sentido romántico, es inexistente. Lo que sí existe es el respeto, la profesionalidad y seguramente el apoyo mutuo entre colegas. El futuro, ¿qué podemos esperar? Ahora, una pregunta inevitable: ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el futuro? ¿Podrán reconstruir una amistad después de su ruptura? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. La vida es impredecible y el futuro es un misterio. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas. Es probable que con el tiempo Kerem Bürsin y Hande Erçel puedan construir una relación de amistad cordial y respetuosa. Han compartido una experiencia importante en sus vidas, y ambos son profesionales maduros y talentosos. Es probable que con el tiempo puedan dejar atrás las diferencias y mantener una relación amistosa. En cuanto a la posibilidad de volver a trabajar juntos en algún proyecto, es algo que solo el tiempo dirá. Dependerá de muchos factores, como las oportunidades profesionales, los proyectos que les ofrezcan, sus propias decisiones y, por supuesto, la voluntad de ambas partes. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores talentosos y exitosos con un futuro prometedor. Sus carreras seguirán dando de qué hablar, y sus fans seguirán pendientes de sus proyectos y de sus vidas personales. ***, curiosidades y datos interesantes ***.
Para que no se queden con las ganas de más información, aquí les dejo algunas curiosidades sobre Kerem Bürsin y Ozge Gürel. Kerem Bürsin es un actor, productor y modelo turco-estadounidense. Nació en Estambul, Turquía, pero creció en Estados Unidos y en otros países, lo que le da una perspectiva global y una fluidez en varios idiomas. Además de Love is in the Air, ha participado en otras series y películas exitosas, como Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Yaşamayanlar y Eflatun. Es conocido por su compromiso con causas sociales y medioambientales. Es defensor de la sostenibilidad y del cuidado del planeta. Habla varios idiomas, incluyendo turco, inglés, francés y algo de español. Tiene una gran base de fans en todo el mundo, que lo apoyan incondicionalmente en sus proyectos profesionales y en sus iniciativas personales. Es un actor muy versátil, capaz de interpretar personajes de diferentes géneros y de demostrar su talento en diferentes ámbitos artísticos. Ozge Gürel es una actriz turca conocida por su carisma, su belleza y su talento. Además de Cherry Season y Dolunay, ha protagonizado otras series y películas, como Muhteşem Yüzyıl, Singalciler y Burgun. Es una apasionada de la cocina y la gastronomía. Le encanta cocinar y compartir sus creaciones culinarias con sus amigos y familiares. Es muy activa en redes sociales y comparte momentos de su vida personal con sus seguidores. Le gusta mostrar su lado más auténtico y cercano. Está casada con el actor Can Yaman y juntos forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Es una actriz con una gran sensibilidad y una capacidad innata para conectar con el público. Consideraciones finales y reflexiones. Llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la relación de Serkan y Ozge. Hemos analizado, hemos investigado y hemos intentado revelar la verdad detrás de las cámaras, con toda la información disponible y con el respeto que merecen los involucrados. Recuerden que aunque amamos a nuestros actores y nos encanta soñar con sus romances, lo más importante es respetar sus vidas privadas, su privacidad y celebrar sus logros profesionales. No debemos caer en la obsesión ni en la especulación. La vida de los famosos es tan compleja como la de cualquier otra persona, y debemos ser conscientes de eso. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es, en esencia, una ficción. Los actores interpretan personajes, y su trabajo consiste en crear historias que nos hagan emocionar, reír, llorar y soñar. Pero eso no significa que sus vidas personales deban estar expuestas al escrutinio público sin límites. Un mensaje de agradecimiento y despedida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de la información, las curiosidades y las reflexiones que compartimos hoy. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les sorprendió algo de lo que hablamos? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre la relación entre estos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de los secretos de Serkan y Ozge. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, sobre las relaciones de los actores y sobre otros temas que les puedan interesar. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, disfruten de las series, pero también respeten la vida privada de los actores. Hasta la próxima. Chao.